Relacionada a la actividad que van a realizar referente a lo que se vio en la sesión del tema del diodo, van a realizar una pequeña práctica de simulación. Para ello voy a utilizar el software el LeapWire y al mismo tiempo el Tinkercad para realizar la conexión como si estuviéramos utilizando la protoboard ya en físico. Pero primero voy a diseñar los circuitos aquí en LeapWire, ¿vale? Porque son un poquito más representativos a como si fuera un circuito en un diagrama. Muy bien. Bueno, ya que abren ustedes la plataforma de LeapWire, lo que pueden hacer es que cuando desaparezca esta ventana, que es la galería de componentes, le pueden dar, por ejemplo, clic aquí izquierdo y arrastrarla. Si no se pega, lo que podemos hacer es ahí está, para que no se esté moviendo y está aquí estas herramientas. Muy bien. Entonces vamos a proceder a hacer tres circuitos, ¿sí? Que van a ser referentes a el uso del diodo. Uno de los usos más comunes de los que se comentó es para rectificar, ¿sí? ¿Por qué rectificamos? Bueno, para varias cosas. Una de ellas es para poder regular el voltaje de entrada de una línea, por ejemplo, de corriente alterna, que es la típica que está de conexión de casa, que salga en forma de corriente directa o corriente continua, que es la que utilizan todos los aparatos como computadoras, celulares, televisores, etcétera. Y bueno, esa es una de las funciones principales. Y otra es como protección, que también nos ayude a que no se quemen algunos componentes. Pero bueno, lo que veremos hoy es referente a la regulación, que es cómo están conectados los componentes, por ejemplo, de lo que, valga la redundancia, es un regulador. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, lo que primero que necesitamos es una señal de corriente alterna. Aquí, por ejemplo, podemos utilizar estas. Pero, bueno, vamos a ver cómo parece. Vamos a hacer algunas pruebas. Vamos a utilizar aquí en Power Supplies, que es la primera carpeta que aparece, están Sources. Vamos a utilizar el que dice AC Voltage Source, que es este. Voy a utilizar también la herramienta de acercamiento para, en algunos casos, acercarme más. Bueno, ahora vamos a agregar un componente para poder ver si es que sale la señal como nosotros queremos. Por ejemplo, voy a utilizar aquí, desglosan y buscan donde dice Measuring. Y aquí vemos un componente que se llama osciloscopio. Vamos a conectarlo aquí o colocarlo, pero y vamos a ver si sale la señal como nosotros quisiéramos. Lo que yo requiero es una señal de tipo senoidal, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un acercamiento de estos. Aquí está, lo que es mucho. Bajarlo un poco con el clic derecho y vamos a hacer la conexión. Este, por ejemplo, positivo. Este, hacia acá. Bueno, para poder ver la señal, tenemos que poner una gráfica. Le damos clic derecho sobre el elemento y le damos a añadir gráfica. Va a aparecer, perdón, va a cambiar un poco el cursor. Lo que tienen que hacer es con el clic izquierdo le dan clic en alguna sección y lo arrastran para decir qué tamaño quieren de la gráfica. Vamos a dejar que sea de este tamaño para poder visualizarlo. Pueden ya después extenderla si gustan. Bien. Primero que hay que revisar es, por ejemplo, esto. Le damos doble clic aquí a la fuente y nos dice qué frecuencia es. Obviamente la frecuencia que marca normalmente la corriente eléctrica es de entre 50 y 60 Hz, pero para poder visualizarla sin problema en nuestra gráfica vamos a utilizar una de 1 Hz. Primero vamos a dejarla ahorita en 1 Hz y después la subimos. Ahora aquí nos pide el voltaje. Normalmente pues tenemos que ponerle un voltaje que sea por medio de 120. Obviamente pues como es RMS tendríamos que hacer unos cambios. Pero ahorita vamos a dejarle por ejemplo que sea 120. Vamos a aceptar. Yo normalmente es 110, ¿no? Ahora vamos a cambiar un poquito las propiedades de esta.
Damos clic derecho sobre la gráfica, propiedades. ¿Por qué? Bueno, porque pues aquí se fijan, en la representación de voltaje va de 0 a 12 y pues obviamente son 110, no se va a ver bien. Vamos a ponerle aquí que sea un máximo de 120. Y aquí en mínimo se supone que debe ser una senoidal. Vamos a ponerle menos 120. Obviamente se lo vamos a ir ajustando. Aquí no le modificamos nada porque es volts. Si le ponemos M, pues es mili o kilo y pues no. Y en tiempo, como es de un hertz, vamos a dejarlo que sea un segundo. Le damos OK. Fíjense cómo cambio. Ya es de 0 a menos 120 y de 0 a 120. Para simularlo, le vamos a dar aquí en el botón que está aquí, que es correr o F9. Ahí está. Si se fijan, está excediendo incluso los 120. Vamos a darle 200 para que no haya ningún inconveniente. Ahí está, miren. Prácticamente se llega hasta 159 aproximadamente. Y ahí está. Damos otra vez play. Podemos darle en pausar y después correr o totalmente en stop. ¿Vale? Cuando se fijan, entonces ahí está la señal que queremos. Es una señal de tipo senoidal. Ahora, por ejemplo, si ustedes quisieran ponerle que son los 50 Hz de la línea de 50 a 60, si vamos a dejarlo ahorita 50, vamos a ver cómo se ve acá, miren, vamos a dar play. Vean. ¿Por qué? Pues porque como ahora quiere decir que se repite 50 veces en un segundo, o sea, en este segundo se repite 50. Entonces, ¿cómo vamos a tener que hacerle? Por ejemplo, para que se vean 50 Hz, le damos otra vez clic derecho, propiedades. Y aquí lo que vamos a hacer es reducirlo. Por ejemplo, vamos a poner ahora que sea milisegundos. Y vean cómo se extiende ahora. Pues quiere decir que no es correcto. Vamos a ponerle entonces que sean 10. Ahora sí, miren, ya se ajusta un poco más. Pero aún sigue sin ajustarme muy bien porque se ve un poquito cuadrada. Vamos a ponerle que sean 100. O tal vez 50. Ahí está perfecto, miren. Está. ¿Vale? Bueno, pues quiere decir que sí nos da la señal. Ahora, si yo, por ejemplo, usase un generador de señal, ¿vale? Vamos a buscarlo acá. Vamos a buscarlo en Input Components. Hasta el final. Y aquí está Signal Generator. ¿Vale? Vamos a colocar aquí. Damos doble clic y vamos a configurar algunas cosas. Por ejemplo, que sea senoidal, cuadrada, diente de sierra y ruido, que es el random noise. Pero vamos a utilizar senoidal. Voltaje. Vamos a ponerle que sea, por ejemplo, también los 110. Vamos a ver cómo sale. Offset. Aquí, por ejemplo, podemos cambiarle. Pero ahorita les digo para qué sirven estas. Frecuencia, vamos a ponerlo también en 50. Le damos OK. Y vamos a conectarlo en el canal 2. Estamos en negativo y después el positivo. Está. Le damos play. Vean, ¿vale? Ahí se están viendo las dos señales. Ahora, si ustedes alcanzan a notar, del segundo canal es la de color azul y el primer canal es de color rojo. Va a decir, pues, ¿por qué eh, por qué está un poquito más grande la de rojo que esta? Bueno, como les comenté, aquí se utiliza el valor RMS, es decir, bueno, por ejemplo, si ustedes quisieran calcularlo, lo vamos a poner calculadora. Se tiene que poner, por ejemplo, lo que son los 110 volts entre 0.77, que es el valor RMS, 155, bueno, era lo que les decía más o menos. Por ejemplo, si este valor lo colocamos, vamos a ponerle hasta aquí. Copiamos y vamos a cambiárselo acá. Ah, perdón, aquí no. Vamos a cambiárselo acá. Ahí. Corremos y vean.
Ya prácticamente la señal azul está sobre la roja. Y quieren ver si que es cierto, miren, vamos a quitar ahorita este. Vean, ahí está el azul. Vean, ya está prácticamente igual. 3.77. Se divide entre ese valor porque es el valor RMS. Bien. Entonces, pueden utilizar este o este. Recomendación, yo digo que utilicemos este. ¿Sí? Pero pueden hacerlo con esta fuente. Pero para ahorita los ejemplos que vamos a utilizar el generador de señales. ¿De acuerdo? De hecho, la intención es también para que después lo empleen en la conexión de que van a ustedes a realizar un generador. Muy bien. Entonces, vamos a colocar el generador de señales. La gráfica está la colocamos acá. Esto sí los copio para acá. ¿Para qué? Pues para que tengamos espacio, porque ahora vamos a proceder a hacer la conexión de los 3 circuitos que ustedes van a realizar como actividad. Bueno, para ello vamos a utilizar los componentes básicos. Por ejemplo, aquí nos vamos a pasivos, passive components, y vamos a utilizar un resistor. De hecho, para los 3 circuitos vamos a requerir de una resistencia. La resistencia simplemente va a servir como resistencia de carga, es decir, que ahí vamos a tomar el valor. ¿Vale? Simplemente en cualquier elemento que ustedes conecten se coloca una resistencia de carga. ¿De qué valor? Pues bueno, puede variar. Para efectos de que quede bien la simulación, vamos a utilizar un valor pues, algo bajo, de por ejemplo 330 ohms. Es un valor comercial. Damos doble clic, 330, y le quitamos el sufijo, las flechitas, 330. Pueden igual copiarla, aquí no hay problema. Por ejemplo, damos control C o control V. Ahí está, es el mismo valor. Y se asigna otro número diferente para que no haya problemas. Bueno, ahora el otro elemento básico que vamos a utilizar, pues obviamente va a ser el diodo. Para ello nos vamos ahora aquí otra vez y buscamos en discrete, semiconductores discretos, discrete semiconductors, y aquí está el diodo. Mucha atención, que sea el diodo, no vayan a agarrar el Zener o el tiristor. Este ahorita lo vamos a ampliar también. Colocamos el diodo, aquí 1. Para estos de acá vamos a utilizar 2. Y para este de acá vamos a utilizar el rectificador, o el puente rectificador o el rectificador de diodos, que son 4, es un juego de 4. Este es el más típico que se utiliza ya en los circuitos ya implementados. Estos simplemente son para entender el funcionamiento del diodo, pero esto ya es el que se utiliza ya implementado. Por eso lo voy a colocar también. Bueno, vamos a hacer primero la conexión de este. Si recuerdan un poquito de lo que se vio en sesión, el diodo, por ejemplo, tiene su terminal que es el ánodo, ¿sí? Y la terminal del otro lado que es el cátodo, que normalmente va a decir que es el positivo, a pesar de que diga ánodo, y el cátodo es el negativo. ¿Vale? Pueden girar el componente con control R. ¿Vale? Vamos a colocarlo de esta forma. Lo que queremos es que la señal llegue por el positivo. Si recuerdan que, por ejemplo, esta simbología significa que va a detener. Y entonces lo que va a hacer es que va a pasar la parte positiva. Y al momento que la señal ahora quiera pasar la parte negativa, porque es una señal senoidal, ¿sí? Vamos a extenderlo un poquito. Por ejemplo, lo que queremos nada más que pase es la señal positiva. A esto se le conoce como un rectificador de media onda, ¿sí? De media onda. Es decir, que lo único que se pasa es la señal positiva, o si lo invirtiéramos, pasa la señal negativa. Pero lo más común es que pues, pasemos la positiva, pues porque no queremos trabajar con voltajes negativos, obviamente. La idea es trabajar puramente con voltajes positivos. Bien. Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí rectificador de media onda.
y el de abajo pues va a ser el rectificador de onda completa. De hecho, estos van a ser iguales, los dos de abajo, solamente que son diferente implementación. Que vamos a ponerle que onda completa con puente. ¿Vale? Se le conoce como puente de diodos. Bueno, entonces vamos a hacer la conexión. Lo que hay que hacer también ahora, recomendación, es utilizar una línea de tierra. Aquí en Power Supply vamos a buscar el que dice Ground. Clic, buscarla aquí. También para que no hagan tanta conexión, les recomiendo que la copien y por ejemplo pongan una cercana acá a lo que viene siendo el generador, ¿vale? Para que no tengan que conectar un cablezote nada más hasta la tierra. Al final de cuentas va a ser la misma. Sí. Pero pues, si se confunden, lo que vamos a hacer es quitarla y vamos a conectarla directamente hasta acá. Vale, ahí está. Y vamos a conectar ese aquí. Este obviamente va a venir de la parte positiva. Cuidado que no se genere un nodo aquí, ¿eh? Por ejemplo, así aparece como si fuera un nodo, porque si se conecta, pues va a ser, vamos a decir, un corto, pero pues aquí no hay tanto problema. Bueno, vamos a cambiarle la configuración, dejarle los 110 volts, ¿vale? Y ahora el osciloscopio, vamos a conectar el negativo y el positivo aquí. Tiene que ir aquí entre la resistencia y el diodo porque lo que queremos revisar que es que salga la parte positiva. Vamos a ver si la representa. Vamos a simular. Ahí está, miren. ¿Vale? Se fijan, solamente está pasando la señal positiva de nuestra original. De hecho, si queremos ver la señal original, lo que podemos hacer es conectar el positivo antes del diodo y el negativo pues aquí a la misma tierra. Ahí está, miren. Se fijan, la azul pues es la parte de la original. Obviamente no se ve con la del rojo porque está superpuesta, ¿vale? Pero pues si yo la quitara, aquí no se podía quitar. Vamos a desactivarla. El positivo. Ahí está, miren. ¿Vale? Ahí está la media onda. Si se fijan, aparece como recortado. De hecho, voy a cambiarle un poquito vamos a ponerle que sea máximo 120 y menos 120, porque ya no hay tanto problema. Y aquí vamos a ponerle que sea de 10 milis. Ahí está. Fijan, media onda. Darle stop. Miren. Aquí debería pasar la parte negativa, pero esta configuración lo que hace es que no pase. Este es uno de los principios, ¿sí? Que se utiliza como si fuese protección. ¿Por qué? Porque hay veces que en algunos circuitos, al momento de que hay un corte de luz o algo, o que hay un cortocircuito, lo que hace es de que pasa por un voltaje negativo, o quiere pasar un voltaje negativo a través del circuito, y lo que hace es bloquearlo. Este diodo, si tiene este sentido de este lado, lo que viene siendo el cátodo, lo que va a hacer es bloquear ese negativo y lo que podría quemarse nada más sería el diodo, pero ya no se quema toda la demás circuitería en una placa, por ejemplo. Pues el diodo es más fácil de cambiar. Por eso es que se utiliza como protección. ¿Vale? Bueno, vamos a conectar ahora los otros. Más pequeño. Vamos a utilizar también un osciloscopio para este y otro para este de acá. Y también un generador de señales. De hecho, podemos utilizar el mismo, ¿eh? Vamos a utilizar el mismo porque pues, al final de cuentas podemos conectar la señal. Pero vamos a ponerlos aparte para que no haya tanta confusión. Bien, vamos a acomodar este. Vamos a necesitar también de una línea de tierra. Aquí y otra acá. Ahora, el acomodo de estos diodos, vamos a colocarlos por ejemplo así.
y así. Ahí está. Este va a ir aquí, conecta. Este va a ir aquí y este va a ir acá. ¿Vale? De hecho van al mismo punto estos. El cátodo va al mismo punto. Y lo que podemos hacer la conexión acá es esta. ¿Sí? Vamos a probar con lo siguiente. Vamos a conectar ahorita este aquí. Vamos a conectar el negativo. Vamos a clic derecho y agregar la gráfica porque pues esta es otra. Y vamos a ponerle un poquito las mismas características que tiene el de arriba. Tamaño. Vamos a cambiarle que sea 120 menos 120 porque vamos a utilizar pues obviamente el mismo voltaje. Y aquí 10 segundos, que también es frecuencia de 50. Vamos a ver qué es lo que sucede. Fijan, no está pasando nada. ¿Por qué? Porque estamos ingresando a los dos diodos la misma. Entonces, damos y lo pasamos para acá. Corremos. Se parece. ¿Por qué? Porque todavía está Bueno, ahí por ejemplo pues no aparece nada porque estamos utilizando la misma señal. De hecho, para este caso lo que tendrían que hacer, podrían hacer es colocar otro y que esta sea la parte negativa. ¿Vale? Pero para ello, lo que vamos a tener que hacer es cambiarle esto de aquí. De hecho, ahorita vamos a ver por qué. Este aquí va a ser hacia nuestra tierra. Ven, ahí se conectó, eso es lo que no queremos. ¿Ven? Podemos conectarles a la misma tierra de abajo. Mira. Sí, pero lo que pasa es que estamos metiendo la misma señal. Lo que podemos hacer es doble clic y vamos a cambiar la fase. Vamos a cambiar la fase a 180 para que esté desfasada a 180 grados. Ahí está bien. ¿Sí? Se fijan, ya la parte que estaba como, ¿cómo decirlo? Estaba faltante, ahora aquí está. Pues se le conoce como perdón, aquí no le borré, de onda completa. Este, sí, esa es onda completa, porque la parte negativa también se pasa hacia arriba. El hueco que aquí existe, este hueco, ahora se complementa con este. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué se ve como si estuviera desplazado? Ah, bueno. Lo que pasa es que ese desplazamiento tiene que ver con los valores que a veces se utilizan para alimentación de los propios diodos. Aquí sí baja porque pues no aparece la parte negativa, pero aquí como se está complementando, ese voltaje de complemento pues es el que hace que se vea hacia arriba. ¿Sí? O sea, digamos que en vez de bajar completamente, ahora va a subir, baja y sube otra vez, entonces no le da oportunidad de llegar a cero. ¿De acuerdo? Puede ser que en algunos componentes como esta simulación pues no baje, pero puede ser que físicamente sí se vea que llegue hasta cero. Eso depende pues prácticamente del componente físico. Y ahora vamos a hacer el último con este otro. Vamos a copiar de hecho este elemento. Y está. Y vamos a acomodar este también. Aquí. Ahora, ¿cómo lo colocamos? Bueno, miren. Como tiene un arreglo de 4 diodos, lo que hay que hacer es reconocer. Voy a hacer un acercamiento. Los 4 puntos que tiene. Por ejemplo, ahí dice positive DC, AC, negative DC y AC. ¿Por qué?
porque el puente lo que hace es que recibe las dos señales a donde son los conectores de AC, y aquí saldría la señal como la que está aquí, y del negativo saldría esa señal pero invertida, ¿vale? Vamos a tratar de verlo, por ejemplo. Vamos a conectar primero estos a tierra, voy a extender un poquito este. Estamos a tierra. Y este también. Y una de las señales va a entrar a este AC de arriba. Y esta otra va a entrar al otro AC, que está aquí abajo. Ahora, primero vamos a ver, por ejemplo, el positivo, que sería este. También vamos a colocar la gráfica. La editamos. Igual 10 milisegundos. 120 menos 120. Vamos a tratar de que sea un tamaño. Extenderla un poco hacia abajo. Más o menos del mismo tamaño. Vamos a simularlo. Vean, por ejemplo, esta parece la de arriba, porque hace exactamente la misma función, que pasa el positivo y aquí el negativo lo invierte, pasa. Pero, por ejemplo, si yo ahora tomo este de acá, a ver qué es lo que ocurre. Ahí está, bien, ¿se fijan? Este circuito se utiliza en fuentes que se le conoce como fuentes duales y simétricas, en las cuales les puede entregar voltaje positivo y voltaje negativo. ¿Para qué sirven? Bueno, sirven por ejemplo para instrumentación, porque algunos sensores, algunos actuadores o incluso algunos circuitos requieren de voltaje negativo, porque lo que quieren hacer, por ejemplo, ustedes es amplificar una señal analógica. Una señal analógica es de tipo senoidal, por ejemplo, y esa señal, al querer amplificar, si ustedes nada más le ponen voltaje positivo, pues solamente se va a ver amplificado la señal positiva, pero si quieren que se amplifique la parte negativa, necesitan utilizar una fuente de este tipo. Pues obviamente, pues una señal analógica a fuerzas queremos ver todo el comportamiento. Por tanto, si yo la amplificase y no le pusiera un voltaje negativo, pues va a aparecer recortada y no me serviría para un análisis. Bueno, y ahí están. Ahí están los circuitos aquí ya hechos en LiveWire. Tanto el de media onda como onda completa en sus dos tipos de circuitos. Bueno, si por ejemplo ustedes hubiesen utilizado esta fuente, que es la de aquí, le ponemos por ejemplo, vamos a ponerle 100, 50, y hacen, vamos a quitarle estos, y lo conectamos aquí. ¿Vale? Se fijan, esta fuente hace lo mismo que como si yo hubiera conectado los dos. Entonces no tiene caso, ¿vale? Porque esta fuente no nos está entregando al positivo y negativo al mismo tiempo. Por eso yo les recomendaba que utilizáramos el generador de señales, que es más fácil de que le cambiemos la fase. De hecho, si no se los mencioné, la fase hace referencia a un desplazamiento de la señal, que pues, en la sesión, si no se vio en la primera sesión, lo podemos ver en la siguiente sesión. El offset es un desplazamiento vertical y el voltaje y la frecuencia pues ya es algo que normal, ¿de acuerdo? Ahí tenemos este.
Bueno, ahora ya que están estos circuitos, pues vamos a pasarlos a utilizar, por ejemplo, en el Tinkercad. Bueno, tenemos la simulación, lo podemos dejar aquí para utilizarlo como referencia. Vamos a abrir el Tinkercad. El Tinkercad, recuerden que pues, es la página. Muy bien. Por ejemplo, aquí se van al Tinkercad. Ya que tengan abierta su cuenta, nos vamos a la parte de circuitos, porque posiblemente por default aparezca esto. Vamos a circuitos. ¿Vale? Y vamos a darle aquí, pues, a lo mejor ustedes no tienen ninguno, no se preocupen. Le dan aquí en crear nuevo circuito y se va a abrir pues, su interfaz para colocar los componentes. Recomendaciones, vamos a hacer lo siguiente. Aquí en componentes primero le vamos a dar a que se vean todos, entonces vamos a ponerle todos. Está. Si tuviesen activada esto, desactívenlo para que tengan más componentes por área, si no pues va a ser muy largo. Bueno, lo primero que necesitamos pues es la protoboard, así que vamos a buscarla. Pueden utilizar la que ustedes gusten, por ejemplo vamos a utilizar una de, como va a ser un circuito pequeño, podemos utilizar tanto esta como esta. Pero para que se acostumbren, vamos a utilizar, de hecho, por ejemplo, utilizar la placa que es la más grande. Ahí la colocamos, vamos a mover un poquito hacia acá. De hecho, vamos a ver la diferencia entre las placas. Esta la más chica. No importa cuál es la que tengan, al final de cuentas es lo mismo. Si ustedes tuviesen algo como esto, pues ya les puedo decir cómo se conecta y si no, pues nos basamos en estas. ¿Vale? Lo más típico es que se utilicen de o las medianas, pero ahorita vamos a utilizar, por ejemplo, la más grande. Si ustedes recuerdan, la forma de conexión es de que si yo conecto algo aquí, todo este nodo está conectado, de hecho por eso se remarca. Es un solo nodo todo esto. Este de acá ya es diferente. Pero acá es toda esa línea, mira, pues todo lo que le está remarcando todo ese es un nodo. Y arriba es todo es este otro nodo. De hecho aquí tienen los símbolos de más y menos. Normalmente se los ponen para que se acostumbren a utilizar todo ese nodo como negativo y todo este nodo como positivo. De hecho es lo que también vamos a hacer en algún momento para las alimentaciones. Otra cosa importante es de que, por ejemplo, aquí viene que sí está conectado esta parte con esta. Hay algunas protoboards en físico que la mitad de la plantilla está conectada en un solo lado y se corta y este es otro lado. Para poder utilizarlo toda la línea hay que utilizar un puente. Pero bueno, eso ya se verá después. Ok, bueno. Pues para nuestro primer circuito vamos a utilizar el generador de señales. Vamos a buscarlo. Aquí está el generador de función. Vamos a colocarlo acá. Bueno, como está muy grande, vamos a alejarnos un poco. Podemos utilizar el ratón. A colocarlo acá. Y ahorita lo ubicamos mejor. Vamos a colocar ahora un diodo. Vamos a buscarlo. Miren, aquí está, diodo. Lo ponemos por aquí. Y después una resistencia. Aquí está. Ahora, lo otro que vamos a necesitar pues va a ser el osciloscopio. Lo buscamos también casi hasta el final. Creo que aquí está, miren, aquí está, osciloscopio. Por aquí. Bien. Ahora, fíjense que por ejemplo, el diodo, para poder girarlo, podemos utilizar este que está aquí. Muy importante, hay que ver dónde está la banda. Sale la banda esta de color blanco o gris en algunos casos, indica que es el símbolo que es este, miren, que es este, es esta. De hecho, por ejemplo, otra vez vamos a ver, miren, este es el cátodo y este es el ánodo. Si nosotros lo vemos desde el Tinkercad, a ver que por ejemplo aquí nos marca que este es el ánodo, este es el cátodo. Entonces quiere decir que
Este elemento tenemos que tenerlo así, miren, así. Y aquí es el cátodo y el ánodo, ¿vale? Bueno, vamos a conectarlo, por ejemplo, aquí. Ahí está. La resistencia, vamos a conectarla aquí. Fíjense, si yo hago un acercamiento, vean, tanto el cátodo como la resistencia están conectadas en el mismo nodo, aquí, como es esta parte. Pero esto del centro está dividiendo, porque esto solamente está aquí y ya no es lo mismo que acá. Por ejemplo, la resistencia por eso la tengo conectada en un nodo diferente que es el de abajo. Y el de arriba está aquí, ¿vale? Damos clic, vamos a cambiar el valor, vamos a ponerle a menos 330 y que sean ohms. Y el diodo, ese pues no tiene ahorita valor alguno. Que bueno, si se fijaron, hay diodos que son de silicio y germanio. Muy bien, vamos a proceder con la conexión. Primero, vamos a ver, por ejemplo, que tiene un positivo y un negativo. Podemos conectar, por ejemplo, el positivo para conectarlo al positivo aquí, miren, ahí. Y vamos a conectarlo al negativo. Y vamos a cambiar el color, de hecho, que sea negro y que sea color rojo, lo más típico. Y bueno, para por ejemplo conectar el diodo, recordemos que lo que se tiene que conectar es aquí, que sea rojo. Y para el negativo, lo que podemos hacer es, como toda esta línea está conectada, lo que podemos hacer es conectar, por ejemplo, de aquí hacia el positivo, rojo, para que, por ejemplo, todo esto esté conectado con el de arriba. Y ahora ponemos otro que sea del negativo. Entonces aquí ya podemos hacer la conexión por acá, dar al negativo y le ponemos, ¿vale? Para moverlo simplemente le dan clic izquierdo y lo mantienen. Vamos a cambiarle primero la configuración ¿vale? Dan clic, les aparece esta ventanita que está acá. Por ejemplo, vamos a ponerle frecuencia, ponerle 50. Aquí dice unidad hercio, es decir que son 50 Hz. Amplitud, vamos a ponerle 110, por ejemplo. Desfase, que no exista ningún desfase, vamos a dejarlo en 0. Y función que sea una señal senoidal. Cualquier parte que le den ustedes, pues se ajusta. Okay. Vamos a ver primero si sale la señal. Vamos a ver primero aquí para poder configurar el osciloscopio. Vamos a conectar, por ejemplo, el positivo. Vamos a conectarlo aquí. Rojo. Mucho mejor que mi positivo. Aquí. Y el negativo. Bueno, todavía no lo conecto al diodo. Vamos a ver primero la simulación. Vamos a ver cómo se ve ese de aquí. Bueno, si se fijan, se ve algo saturada debido a que pues hay que cambiarle estos valores. Vamos a poner lo que eran aproximadamente en 10. Ah, miren,
Ahora, ¿por qué está como recortada? Bueno, porque al parecer es muy grande el valor, de que ajustarlo. Vamos a tener que bajarle el voltaje de este, ponerle por ejemplo 50. Fijan, ya se ajusta un poco, lo que pasa que como no permite que ingrese mucho voltaje de amplitud. De hecho, aquí que nos está marcando que está ahorita en más o menos 20 por cuadro. Aquí en me genera algún acercamiento. Aquí me dice que es aproximadamente por, por el por cuadro. Y aquí los 100 de, bueno, aquí nos tenemos 10. Miren, ahí cambia. Lo que pasa es que se está ajustando Es- Esos 40 se me hace que es la parte que está en la eh, calculando de forma automática. Entonces vamos a dejarle, de hecho, si se fijaron también hay que cambiarle. Yo sugiero que aquí sí le cambiemos también un poquito la frecuencia. Vamos a ponerle de hecho, aquí estaba la frecuencia, ¿no? Frecuencia 10. Vamos a bajar un poquito la frecuencia, vamos a dejarla en 1. Estaba la simulación inicial. Y esta vamos a ajustarla, a dejarla en 1. Vamos a ponerle que sea segundo. Creo que se sigue viendo algo cortada. Podemos variarlo desde acá. Que sea hacia hagan los mismos 50 que tenía. Que sea de ya. Y vamos a cambiarlo. Voy a ajustarlo desde acá. Que sean 10 milisegundos. Y así está. Vamos a dejarlo así. Ok, bueno, entonces vemos que sí tenemos la señal senoidal original. Ya tenemos la simulación y ahora sí vamos a ver lo que sale de aquí. Por lo tanto, el negativo sí lo podemos dejar, pero el positivo sí vamos a tener que cambiarlo. Para el positivo, lo que hay que hacer es llevarlo hasta allá. Conectarlo aquí, igual no hay nada. Y luego acá. ¿Está bien ahí? Vamos a cambiarlo uno hacia abajo. Para que se vea como si fuera real. Bien, pues ahí está. Vamos a ver qué entonces qué sale en el osciloscopio. Ahí está la señal, que es media onda, tal cual como estaba acá. ¿De acuerdo? Bueno, ya que por ejemplo está en las configuraciones, vamos a hacer un último paso. Este último paso es para poder colocar lo que se le conoce como un filtro. Porque pues, ahí hacen la referencia de que el filtro es lo que conocemos como el capacitor. Para ello vamos a utilizar estar aquí en pasivos. Aquí están los capacitores, miren. Los capacitores, hay tres. Es el capacitor que no tiene un más, que son los que se le conoce como cerámicos, de tantalio. Los que son electrolíticos, los que tienen forma, por ejemplo, de un cilindro. Esos tienen forma cuadrada, les conocen también como lenteja. Y esos son los que tienen una forma cilíndrica, que son de color azul, negro, rojo, etcétera.
Estos son los capacitores variables, que algunos son un poquito más de color fosforescentes naranja y son muy pequeños. El que vamos a utilizar va a ser este, es el electrolítico. ¿Por qué? Porque se utiliza mucho como filtro o como este elemento de carga, porque estos, por ejemplo, se manejan para como si fuera un almacenamiento de carga. Y lo vamos a colocar, por ejemplo, aquí. Vamos a requerir 3. Creo que aquí me equivoqué y puse otro que no es de... Bueno, ¿para qué nos va a servir? Es muy fácil. El diodo lo único que hace es dejar pasar la señal positiva, pero yo lo que aún no tengo es una señal limpia, porque por ejemplo si esto ustedes lo conectan a un aparato electrónico, pues va a empezar a cargarse y luego se va a descargar, cargar y descargar, cargar, cargar y descargar. Es decir, nunca hay una carga continua, porque esto es una señal que está variando, ¿sí? En un momento tiene un voltaje alto, luego baja. Lo que yo quiero es que se mantenga, o sea, un valor constante, pues eso es corriente continua, o sea, un valor constante continuo. Para ello se utilizan capacitores. Por ejemplo, miren, vamos a ver. Ahorita lo que voy a hacer es colocar ese capacitor y lo voy a dejar así en valor de 100 microfaradios. Lo voy a simular. ¿Se fijan lo que pasó? Vuelvo a quitar. Ahí está, media onda. Pero si yo le conecto un capacitor, vean lo que pasa. Lo que hace el capacitor es de que cuando quitarlo, el capacitor cuando yo, permítame también que se vean, cuando carga el capacitor queda a su máxima carga, que sería aquí, y después se va a descargar, porque esto lo que hace es ir quitándole voltaje. Va a ir en un tiempo de mantenimiento porque no hay nada, va a volver a cargarse, ¿vale? A verlo, fíjense, carga y va a ir descargándose, pero otra vez carga y descarga, carga y descarga. Pero aún así, se fijan, pues tiene todavía irregularidades. De hecho, ven cómo se desplaza mucho hacia abajo porque eso es parte de la media onda. Por cierto, no les comenté, como actividad principal va a ser que ustedes obtengan esto. Y la complementaria, la actividad complementaria, es que ahora le agreguen, o sea, por ejemplo, ustedes van a tomar la captura de estas señales y la actividad complementaria es ahora agregándole los capacitores para que aparezca así. Por ejemplo, vamos a ver el de abajo. ¿Se fijan cómo sale ahora un poquito más pequeña que esta? ¿Por qué? Porque arriba teníamos una señal que tenía una especie de hueco y aquí ya no existe ese hueco. Por eso se ve más tenue esa pequeña señal. Vamos a ver cómo se ve el de abajo. Se tendría que ver igual. Ahora, para que se quite totalmente esto, se le conoce como pequeño rizo. Lo que se tiene que hacer es darle un valor mayor al capacitor. Por ejemplo, vamos a darle 1000. Vamos a poner mejor vamos a hacerlo al revés. Este que ya es el más eficiente. Dejamos como 1000. Vamos a ver la diferencia. Vean, el de arriba ya tiene rizo muy grande y el de abajo ya casi no. De hecho, si le seguimos aumentando, vamos a ponerle un valor comercial que es de 2500 metros. Vamos a ver, ¿se fijan? Que prácticamente ya está casi limpia. Para que salga totalmente limpia y no tenga ninguna irregularidad, pues se sigue colocando otra capacitor en paralelo o alguna resistencia simplemente para regular un poco la corriente, etc. Y se fijan, ya aquí ya me está dando casi un valor constante. Ahí fluctúa un poco, pero ya casi siempre es constante.
Si yo quisiera que fuera más constante, pues aumento el valor del capacitor o de los que estén en paralelo. Pero ya con eso prácticamente ya yo puedo conectar un componente para cargar. Pues esas son las diferencias. El de media onda completa con un capacitor de valor bajo, y el de onda completa con puente y un capacitor de valor muy grande, del cual ya la señal me sale totalmente limpia. Y ese, les digo, el uso que se le da es para poder conectar a pues algún componente electrónico. Entonces esa sería su práctica. Primero van a hacer la conexión de los circuitos, van a dejar las señales que teníamos antes del capacitor, y la complementaria o actividad complementaria es de que ustedes le agreguen el capacitor. Esto igual lo pueden replicar en su programa Proteus si es que lo quieren utilizar, o aquí en el LiveWire para que tal cual como esté lo pase.